Buenas tardes. Muchas gracias por venir a la conferencia de Irene Ortiz, titulada Primero imaginar, después construir el derecho y la imaginación política. Irene Ortiz es doctora en filosofía y trabaja como investigadora en la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesora del máster en crítica y argumentación filosófica y es la directora filosófica de la revista Circo. Bueno, muchas gracias, Irene. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por venir y sobre todo muchas gracias a Belén y a Metalibrería por organizar esta charla, pero también en un sentido mucho más general por ofrecernos el espacio y el tiempo, ¿no? Para poder conversar y discutir sobre filosofía. Esta tarde a mí me gustaría que pensáramos algunas cuestiones de la imaginación política, sobre qué nos cabe esperar y especialmente sobre si las limitaciones reales deben limitar o confinar en algún sentido nuestra capacidad para imaginar. Es decir, hasta qué punto deberíamos seguir imaginando, inventando nuevos órdenes político-jurídicos especialmente que tienen una difícil traducción y de qué modo podríamos alejarnos de un contexto que por definición nos atenaza y nos sitúa. Se dice que normalmente hablamos que el problema de las utopías es que van en contra del sentido común, ¿no? Que intentan proyectar algo que se da de bruces contra la realidad. Y antes de abordar la cuestión de la imaginación política y su posible diálogo con ese monumental edificio del derecho, dice Expósito, quisiera comentar un par de cosas en un sentido muy general sobre qué es la imaginación y cómo ha sido pensada por diferentes filósofos y filósofas en algunos momentos históricos. Yo diría que para hablar de la imaginación hay una tradición rastreable que inicia con Aristóteles y que, como dice Didi Huberman, fue predominante hasta el siglo XVII. Aunque luego encontráramos destellos, intuiciones de supervivencia de esta tradición que inicia con Aristóteles en autores como Arendt o Kant. Pero esta tradición, digo, señala algo así como que en realidad la imaginación es una facultad propia del conocimiento. Aristóteles hablaba de la fantasía asociada a la producción de imágenes en el sentido general, fantasata. Escriben de ánima, cito, y como la vista es el sentido por excelencia, la palabra imaginación, fantasía, deriva de la palabra luz, faos, puesto que no es posible ver sin luz. Y precisamente porque las imágenes perduran y son semejantes a las sensaciones, los animales realizan multitud de conductas gracias a ellas. Unos animales, por ejemplo, las bestias, porque carecen de intelecto, y otros, por ejemplo, los hombres, porque el intelecto se les nubla a veces tanto en la enfermedad como en el sueño. Para Aristóteles, entonces, esa fantasía, la imaginación, es un movimiento que precisa de luz, puesto que sin ella es imposible la visión. Esta representación aristotélica de la imaginación es negada ampliamente en época moderna. En la modernidad lo que nos encontramos es la contraposición entre luz y oscuridad. Lo que nos trasladan los autores modernos, ahora veremos algunos ejemplos, es que la imaginación es básicamente fuente de oscuridad. Son conocidos los pasajes de Pascal en los que acusa a la imaginación como fuente, cito, de error y falsedad. La imaginación entonces se sitúa en contraposición, en oposición a la razón. Bacon, por ejemplo, con el privilegio de la razón característico de la modernidad, insiste en varios pasajes en alertar de los riesgos asociados a esa labor imaginativa como una fuente de confusión frente a la labor casi de desbrozar, si queréis, o de añadir claridad que tendría la razón. Como ha explicado Chiara Bottici, que es una filósofa que en realidad yo creo que se le lee menos de lo que se debería. Ella es profesor, bueno, es la directora de género, de estudios de género en la New School for Social Research y tiene algunos trabajos sobre la imaginación política que me parecía bien comentar aquí, ¿no? Entonces, Chiara Bottici decía, señala que la imaginación en este contexto moderno que representa Bacon no tiene ningún rol en la cognición. Entonces, frente a lo que veíamos con Aristóteles, ¿no? Donde la facultad de la imaginación, la fantasía, forma parte de todas las facultades que permiten acceder a un conocimiento verdadero,
en la modernidad lo que nos encontramos es un rechazo de esa idea y simplemente señalar esa contraposición entre luz y oscuridad. Para Bacon, la imaginación sí es una facultad de la mente, junto con la memoria y la razón, y estas tres facultades coinciden con las tres grandes divisiones del saber humano. Poesía, como parte de la labor de la imaginación, historia, como parte de la memoria, y la filosofía como parte de la razón. Pero la poesía queda como un saber menor frente al saber histórico y al saber filosófico, ¿no? Frente a la razón y a la memoria. La noción de fantasía, que para Aristóteles, como acabo de mencionar, tiene que ver con esa producción de imágenes y con la posibilidad de imaginar, se va desplazando a la esfera de lo irreal y nos deja, como nosotros hoy entendemos, la fantasía, ¿no? Como todo aquello que tiene que ver con lo que no forma parte de la irrealidad, basta que pensemos en el género fantasy en inglés, ¿no? Bottici ha insistido en que incluso pensadores como Novalis, Schlegel o Fichte, esto es, incluso los autores que pertenecen al romanticismo y que sí reivindicaron en cierto sentido el papel de la imaginación, ¿no? Como un movimiento filosófico que cuestionaba esos principios ilustrados del privilegio de la razón, también ellos mantienen una escisión entre la imaginación y el intelecto, aunque se tienda a privilegiar la producción poética. Sin embargo, si pensamos en Kant, y es un autor en el que me centraré un poquito, eh, eh, por ejemplo, lo que nos encontramos es que nos encontramos con otra forma de aproximarnos a la imaginación que nos recuerda quizá con muchas comillas, Aristóteles, que a los filósofos de los que se distancia en el tiempo en mucho menos, ¿no? Como los autores que mencionaba eh, ahora de Bacon o Pascal. En la antropología, Kant señala, parágrafo 34, lo titula de la facultad de representarse lo pasado y lo futuro por medio de la imaginación. Cito muy rápidamente este parágrafo, la introducción. La facultad de representarse a propósito lo pasado es la facultad de recordar y la facultad de representarse algo como futuro, la facultad de prever. Ambas se fundan en la asociación de las representaciones del estado pasado y futuro del sujeto con el presente. Y si bien no son en sí percepciones, sirva el enlace de las percepciones en el tiempo, esto es, para enlazar lo que ya no es, el pasado, con lo que todavía no es, el futuro, por medio de lo que es presente. Entonces, Kant, para mi gusto, aquí reduce demasiado la capacidad de la imaginación a la facultad de prever. Y entonces hace casi como eso que ahora en empresa se llama forecasting, ¿no? Simplemente hacer previsiones de lo que podría pasar. Entonces yo creo que ahí lo reduce demasiado a esa posibilidad anticipatoria y al examen de las expectativas en casos análogos, ¿no? ¿Cómo se comportaría el mundo con unas condiciones parecidas al presente o cómo podríamos anticipar lo que vendrá con las condiciones dadas? Sin embargo, aunque a veces se ha interpretado como incompatible la imaginación que aparece en la antropología, lo que acabo de citar, con la imaginación de la crítica de la razón pura, Arendt, en las conferencias sobre la filosofía política de Kant, hace un esfuerzo por reconciliar ambas representaciones. También creo que debido a, no lo sé, a un gran aprecio de Arendt por la filosofía de Kant, intenta trazar una suerte de continuación que permita hablar de... eh, Sí, de mantener esa idea en el tiempo de imaginación y no más bien de una ruptura en el gran maestro, ¿no? Kant no se desdice de algo que ha dicho, sino que simplemente unas veces lo dice de una forma y otras de otra. Entonces, en esas conferencias sobre la filosofía política de Kant, lo que hace Arendt es señalar que lo crucial de la imaginación que aparece en la crítica de la razón pura es que la imaginación es la facultad, cito, de hacer presente aquello que está ausente, la facultad en última instancia de representar. Escribe Kant en la crítica, la imaginación es la facultad de presentar un objeto en la intuición incluso cuando éste no se haya presente. La imaginación es la facultad de tener intuiciones y la presencia del objeto. Para Arendt, esa capacidad de representar lo que todavía no es, que menciona al comienzo de la antropología, permite trazar esa continuidad con lo que dice años antes en la crítica.
Lo interesante entonces, y a grandes rasgos, es de la capacidad de la lo interesante entonces a grandes rasgos es la capacidad de la imaginación, bien para prever en un sentido muy restringido, como veíamos en la antropología, pero yo diría que en un sentido más amplio, y como me gustaría que lo pensáramos aquí, eh, esa capacidad de la imaginación tendría que ver con representar algo que no está. Para representar incluso cuando el objeto está ausente, pero yo creo, y esto es para mí lo que tiene que decir la imaginación en la filosofía política, incluso cuando no lo ha percibido previamente, cuando es capaz de representar una situación que no conoce y que consiga hacer a partir de fragmentos, sin que eso nos permita hablar de una creación ex nihilo. Pero ahora veremos cuáles serían esos diques, ¿no? Que permiten simplemente no apelar a una creación de la nada. Como no se ha cansado de señalar Chiara Bottici, a pesar de la indulgencia de algunos filósofos, la imaginación ha aparecido como una figura, en primer lugar, privada, propia, individual, algo que es una facultad del individuo, y en segundo lugar, por decirlo mal y pronto, no tan útil como la razón, ¿no? Especialmente si se trataba de algún proyecto de autonomía política, para el que servía la razón, pero la imaginación quedaba un poco desplazada. Autores como Freud o Levi-Strauss en el siglo XX sí que han contribuido a expandir esa noción de lo imaginario, insistiendo en que lo que se articula en el espacio de la imaginación tiene el mismo impacto en la vida de las personas que lo que formula la razón, ¿no? Entonces habría algo así como estas mitologías de las que se ocupa Levi-Strauss, que permiten comprender cómo actúa una comunidad y que sirven como, ¿cómo decirlo?, como motivadores de sentido, ¿no? Producen un sentido en el que generan algo así como una comprensión común del mundo. Y en realidad lo que consigue el psicoanálisis y el estructuralismo en el siglo XX no es solo, creo, reconceptualizar la imaginación, ¿no? Romper con esa tradición ilustrada que que la maltrataba, que la maltrataba por no considerarla valiosa, y alejarla de ese espacio de lo fantasioso, de lo privado, sino sobre todo distanciarse, y esto sí que es importante, de la visión del yo como una mera suma de facultades separadas. Visión que prevalece en la mayoría de los autores modernos, como hemos visto con Bottici, pero también con Kant. Estas dos corrientes, entonces, la corriente ilustrada y la corriente perdón, la corriente ilustrada no, la corriente psicoanalítica y la corriente estructuralista, en un sentido más amplio, menos riguroso, porque no consiguen dar cuenta de todas las voces, pero producen un cambio que permite pensar la imaginación no como algo alejado de la razón, incluso contrario, pero sobre todo no como algo privado, exclusivo de cada individuo, sino como algo que impregna todo el campo social y que precisamente por eso puede verse desde una perspectiva, y aquí será la palabra que intentaré defender, la imaginación comunitaria, ¿no? Una suerte de imaginación que se da en sede comunitaria. Las prácticas rituales, totémicas, las fábulas, los mitos tienen lugar en comunidades y consecuentemente no son propias de un individuo en particular, sino que pertenecen y afectan a todas las personas que habitan ese espacio. El riesgo aquí, como denuncia Bottici, es el contrario. En lugar de privilegiar la capacidad del genio de un sujeto ilustrado que puede pensar que no lo hace con la razón, pero que se da solo, ¿no? Es solo facultad de un sujeto privado. Estas corrientes o el siglo XX, creo, corren el riesgo de subsumir la teoría de la imaginación como simplemente un contexto social, algo que da sentido. El problema en esta aproximación se desprende en reificar los contextos y la imaginación de los lugares, ¿no? Algo así como dejar sin autonomía a los individuos para modificar esos contextos, esos mitos que dan sentido a la comunidad. Segundo. La imaginación, a diferencia de lo que hemos visto o de lo que acabo de mencionar con Kant y Aristóteles, deja de ser un ejercicio, una actividad que produce algo para aparecer como algo en lo que el individuo más bien se encuentra y con lo que se relaciona, con lo que interactúa, pero que en última instancia lo excede y lo constituye. Le da forma
y que en ningún caso es algo así como el resultado de esa actividad. Sabemos que Arendt estaba trabajando dentro de esa teoría del juicio a partir del concepto de la imaginación, pero fallece antes de haber desarrollado esa tercera parte de la vida del espíritu que iba a dedicar a la imaginación. No obstante, sí que tenemos algunos destellos, algunas intuiciones que nos permiten entrever en qué estaba trabajando la filósofa y que aparecen recogidos en la vida del espíritu, aunque como digo, esa tercera parte pues es que por lo que se ve en las notas la comenzó a escribir una semana antes de fallecer, entonces literalmente hay como tres epígrafes de lo que quería desarrollar, ¿no? Sin embargo, yo diría que Arendt sí que se había ocupado de la imaginación en esas conferencias que hace entre el 64 y el 70, también muy poquito antes, o sea, como los últimos años de vida, sobre Kant en la Universidad de Chicago y luego en la New School. Y lo que vemos en esos destellos, o lo que vamos a entrever, aunque no sea un libro exclusivamente dedicado a la imaginación, es que la imaginación para Arendt sería la facultad que es capaz de mediar entre lo universal y lo particular. Y luego desarrolla, siempre a partir de Kant, qué quiere decir o cómo conceptualizar o qué rasgos debería tener esa imaginación. Si volvemos a esa lectura de Kant que hace Arendt entre el 64 y el 70, la facultad, lo que ella describe es que la imaginación es la facultad de hacer presente lo que está potencialmente ausente y se encuentra a la base de las posibilidades de acción, de eso que ella llama la vida activa. Y esto ya es interesante porque, a diferencia de lo que hemos visto ahora en la antropología con Kant, Arendt entrega esa facultad de la imaginación a la posibilidad de hacer, es decir, no depende, la imaginación no está circunscrita a la reflexión teórica, sino que se circunscribe y donde se realiza es en la vida activa, la posibilidad de realizar acciones. Y aquí es donde ya sí nos empezamos a aproximar a como por lo menos en los últimos 30 años hemos hablado de imaginación política, ¿no? No como simplemente el espacio en el que reflexionamos sobre mejores mundos, otros mundos posibles, sino aquello que nos lleva a efectivamente hacer acción e intervenir en el presente, ¿no? La imaginación, entonces, es una facultad que permite el juicio y que interviene en las posibilidades de acción de la vida, representando aquello que todavía no es un determinado régimen, en un campo mucho más pequeño, una determinada política pública, pero que se orienta, y por eso la importancia de que Arendt subraye que la facultad de la imaginación depende o se realiza en la vida activa, se orienta a la posibilidad de llevarla a cabo. Entonces, frente a esa idea de que la utopía es simplemente un no lugar, lo que nos encontramos con Arendt es que sí que hay un interés por realizarla, ¿no? Porque eso se puede llevar a cabo. En todo caso, como yo aquí no sé si estoy tan de acuerdo con Bottici, pero ella señala que más que Arendt, el filósofo inmediatamente después que hace de la imaginación política una verdadera disciplina es Castoriadis, o como el que consigue hacer de la imaginación, que ocupa la imaginación un lugar mucho más radical. También es verdad, y esto de verdad no por querer salvar a Arendt, pero un poco sí, insisto, no sabemos que hubiera escrito Arendt porque falleció. Entonces, y me gusta pensar que Castoriadis es el más radical simplemente porque Arendt falleció antes. Pero bueno, en la institución imaginaria de la sociedad, con Castoriadis vamos un paso más allá de Arendt. La institución de la sociedad precisa de la institución de significaciones imaginarias que dotan de sentido a todo lo que se presenta. Escribe Castoriadis, cito de la institución imaginaria, toda sociedad existe gracias a la institución del mundo como su mundo o de su mundo como el mundo y gracias a la institución de sí misma como parte de ese mundo. Sin embargo, son los sujetos que intervienen en una determinada comunidad los que con su ejercicio, y esta es la palabra clave de Castoriadis, instituyen su mundo. Este no viene impuesto ni fijado por una tradición, sino que tiene la posibilidad de instituirse siempre que así lo demande la comunidad. Muy rápidamente, por si alguien no conoce un poco la distinción que hace Castoriadis,
y que luego en el pensamiento italiano, que es sobre todo lo que yo más me ocupo, es relevante a diferencia de lo que piensa Negri, donde la potencia constituyente básicamente constituye un determinado régimen que funciona por un tiempo y después tiene que llegar una revuelta que permita volver a constituir otro, Castoriadis, con una idea mucho más radical también de la participación y de la democracia, lo que piensa es bueno, las sociedades se van instituyendo constantemente y están siempre sujetas a revisión, ¿no? Esto que Cadalla hacía en su librito sobre el populismo, sobre cómo las comunidades no deberían cerrarse nunca, es decir, nunca llegan a estar constituidas. Castoriadis lo anticipa, luego Roberto Espósito lo desarrolla como autores que han trabajado esa línea de la potencia instituyente en el siglo XXI y que a mí me seduce esa idea de pensar si la imaginación puede ser esa facultad que nos permite no dar por clausurada o cerrada una determinada comunidad, ¿no? Y esto nos lleva a identidades mucho más débiles, porque ya no hay sujetos que se puedan hacer titulares de participar en una determinada comunidad, sino que más bien serían siempre renegociables, ¿no? Bien, esto por el lado que corresponde a Castoriadis. Pero después de este panorama más general, yo creo que a mí lo que me interesa de la imaginación política y lo que creo que es determinante tiene que ver con si esta institución de las significaciones imaginarias que decía Castoriadis puede hacerse por individuos concretos, es decir, si es una facultad que hay algo así como individuos geniales que pueden proponer nuevas ideas que luego se llevan a cabo y son buenas para la comunidad, y por lo tanto, entonces, la imaginación se mantiene un poco en esa idea ilustrada, ¿no? Donde es una facultad privada, ¿no? De los individuos en su singularidad, o si por el contrario, en el sentido en el que lo pone Castoriadis, y yo creo, o me parece entrever en Arendt, que también es así, la imaginación sería una disposición más bien comunitaria, una facultad común, ¿no? Sin que esto quiera decir ni que los individuos queden supeditados a un imaginario colectivo que lo excede, que es lo que Castoriadis parece entender que hace el estructuralismo con esas estructuras rígidas que constituyen a los sujetos, ni el psicoanálisis, ¿no? Entonces, lo que decidamos esta tarde yo creo que es determinante para entender qué es la imaginación política, pero también para el título de esta charla, ¿no? Yo decía, primero imaginar, después construir, o no. Vamos a ver si al final de esta charla nos parece que tiene que ser así. Pero también quiero decir, que yo como lo estoy planteando ahora, casi en términos dicotómicos, es una trampa, ¿no? Porque parece que hay una suerte de disputa entre bandos que tenemos que elegir y yo diría que la realidad es un poco eh, más compleja, ¿no? No quiere decir que la imaginación tenga que ser única y exclusivamente una facultad del individuo o por el contrario una facultad comunitaria, sino que a veces podemos encontrar más bien como tierra de nadie, ¿no? Este par dicotómico irreconciliable que estoy presentando no se da, pero sí que me gustaría poner algunos ejemplos de casos en los que podemos usar la imaginación como facultad del individuo, que lo podemos ver muy claro. Evidentemente, un individuo que no se da en el vacío, un individuo que está influenciado por su contexto y por el imaginario que comparte, pero que básicamente sí que la ejercita un sujeto y otros ejemplos que me gustaría ver donde podemos pensar la imaginación como facultad común. Y esto es interesante porque nosotros no solemos hablar de sentidos comunes, ¿no? De algo así como una vista, un olfato compartido, pero pensar que puede haber algo así como una imaginación que sea una facultad común, creo que puede tener sentido. Donde también, desde luego, puede haber individuos que destaquen, ¿por qué no? O sea, que no lo estoy poniendo en términos radicalmente contrapuestos, pero sí que me parece, con los ejemplos que quiero ver ahora, que hay dos posibilidades o dos formas en las que la imaginación y sobre todo la imaginación política puede darse. El primer caso, el de la imaginación como una facultad de los individuos, yo diría que el ejemplo que se nos puede venir a todos y a todas en la cabeza es el que se produce en la literatura, ¿no? Donde hay un escritor que ejercita la imaginación y plantea diferentes mundos.
A mí creo que la persona, por lo menos de lo que yo he leído, que mejor consigue dar cuenta de ese poder de la literatura es Enrique Vilamatas. En su novelita El mal de Montano, em, tiene un fragmento que os quiero leer porque creo que sí que da cuenta del ejercicio de la imaginación que se produce o del potencial de la literatura en términos para la imaginación política. Cito a Vila Matas: precisamente porque la literatura nos permite comprender la vida, nos habla de lo que puede ser, pero también de lo que pudo haber sido. No hay nada a veces más alejado de la realidad que la literatura, que nos está recordando en todo momento que la vida es así y el mundo ha sido organizado así, pero podría ser de otra forma. No hay nada más subversivo que ella, que se ocupa de devolvernos a la verdadera vida al exponer lo que la vida real y la historia sofocan. Esa capacidad de subversión que reivindica Vila Matas en su novela explica el poder imaginativo que se reserva la literatura, donde se consigue hacer presente algo que está ausente y que, como nos enseñan textos tan antiguos como la Ilíada o la Odisea, consiguen abrirse un hueco en nuestro imaginario colectivo y también regular y modificar el presente. Pero hay más, yo me permitiría decir, porque una tiene que ser un poco corporativista y defender a lo que se dedica, que no es solo la filosofía, que no es solo la literatura, sino que la filosofía también tiene esa capacidad que Vila Matas reconoce o señala a la literatura, ¿no? Uno de los ejemplos que a mí más me gusta para ver cómo un texto filosófico puede impactar en el mundo y de verdad llegar a cambiarlo es Kant. Eh, en Sobre la paz perpetua, y aquí ya nos vamos aproximando al subtítulo de la ponencia, el derecho y la imaginación política, escribe Kant en el tercer artículo definitivo para la paz perpetua, cuyo enunciado es: el derecho cosmopolita debe limitarse a las condiciones de una hospital general. Cito a Kant. En este artículo se trata, como en los artículos anteriores, de derecho y no de filantropía. Y hospitalidad significa aquí el derecho de un extranjero a no ser tratado con hostilidad por el hecho de llegar al territorio de otro. Sin embargo, y esto es determinante por el matiz que añade, este otro puede no admitirlo si eso se puede hacer sin la destrucción de aquel. Pero mientras el extranjero se comporte amistosamente en su lugar, el otro no puede acogerle hostilmente. Entonces, muy rápidamente, Kant lo que está haciendo aquí es discutir los presupuestos de la noción de hospitalidad, respondiendo a lo que se había mantenido hasta entonces, que era básicamente el respeto a ese ius communicationis de Vitoria, ¿no? Donde el mundo estaba regulado por el derecho divino, no podía arrogarse a los hombres la posibilidad de que un territorio fuera exclusivamente suyo, y entonces Vitoria hace toda la defensa de por qué, también dentro del contexto de la colonización española, pero básicamente porque tiene que haber un derecho de la hospitalidad que está regulado por la ley divina y ningún hombre puede rechazar ese derecho. Kant lo que hace es decir, bueno, en realidad, también queriendo responder a que se repitan sucesos como la colonización española, ¿no? Intentando evitar eso, dice, no, en realidad eh, lo que estamos hablando es de derecho, por lo tanto, de derecho de los hombres, y por supuesto que los estados deben arrogarse la posibilidad de decir quién entra o quién sale de su territorio, siempre y cuando, y ahí por eso rescata la hospitalidad, siempre y cuando esto no termine con la destrucción, hundimiento, ruina de la persona que solicita asilo. Entonces, Kant lo formula de esta forma, y esta idea de hospitalidad, y aquí viene ese ejercicio de imaginación política, es decir, Kant se encuentra con un contexto en el que los movimientos migratorios necesitan de algún tipo de regularización para poder solicitar este asilo. Kant lo imagina y algo más de un siglo después, lo que nos encontramos es que la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados del año 51 básicamente copia ese principio, esa formulación kantiana de la hospitalidad. Os traigo muy rápidamente para, o sea, también
para respaldar lo que digo, ¿no? Para que no tengáis que hacer un salto de fe de estoy diciendo que la Convención de Ginebra copia a Kant, sino yo os acabo de leer eso que aparece en Sobre la Paz Perpetua. En el artículo 33, lo que dice la Convención de Ginebra es: ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas, ¿no? Entonces, es un poco esta misma idea de efectivamente el Estado soberano puede determinar y gestionar su población, lo que ya trabaja, lo que después trabajará Foucault, pero se reserva ese principio en relaciones internacionales, habrá del principio de no refoulement, ¿no? La imposibilidad de rechazar a alguien que está solicitando asilo, que es básicamente esa frase que dice Kant de se puede rechazar siempre y cuando no se cause la destrucción de aquel que solicita, ¿no? Entonces, yo creo que el ejemplo de la paz perpetua de Kant es interesante porque nos permite ver esa imaginación más privada, individual, donde un hombre tratando de responder a su presente, a lo que él ve, se imagina un futuro que todavía no se da y que unos bastantes años más tarde se plasma en el derecho internacional, ¿no? Entonces, en este ejemplo, yo creo que la filosofía, bueno, siempre pongo el mismo, entonces tampoco sé, hay muchísimos más ejemplos en los que la filosofía efectivamente haya conseguido regular, pero como ejemplo de imaginación política, creo que nos permite ver cómo la filosofía consigue modificar ese imaginario y transformarse en última instancia en norma. Os traía algunos más ejemplos más de filosofía privada, pero si no, o sea, vamos a ir muy lento, entonces ya. Pero otro caso que, si alguien lo conoce y si no, es una novela que recomiendo encarecidamente, Sofía Petrovna, una ciudadana ejemplar, de Lidia Chukovskaya, lo tenéis en Errata. Y también es un libro que da cuenta, me parece, de esa posibilidad de en el contexto de la Gran Purga en la Unión Soviética, imaginar otros eh, otros futuros posibles, ¿no? Otros futuros por venir. Pero ahora vamos al segundo caso, al de la imaginación como una facultad comunitaria, donde, a diferencia de lo que acabamos de ver con la literatura, no está tan claro que se ejerza primero la facultad de la imaginación y que de ahí se pasa a la acción, ¿no? Con Kant es muy claro, primero se imagina cómo podría regularse la hospitalidad y unos años después se plasma en norma. Con la facultad de la imaginación en términos comunitarios, no es tan claro que primero haya así como una asamblea donde todos dialogamos y después se pasa a la acción. Y aquí el ejemplo que os traigo es un librito de Eric Hassan, La dinámica de la revuelta, que toma algunos casos de estudio de algunas de las revueltas más importantes de los últimos 3 siglos para examinar por qué algunas se transforman en revoluciones y otras no. A mí me interesa sobre todo ver el caso de la Revolución Francesa, pero de verdad el libro tiene muchos ejemplos muy interesantes. Yo para ilustrar esa facultad de la imaginación como facultad comunitaria he elegido este, ¿no? Él señala sobre los orígenes culturales o intelectuales de la Revolución Francesa que quienes desempeñaban los papeles principales a lo largo de la Revolución se sabían casi de memoria Julia la Nueva Loísa o del espíritu de las leyes. Pero, y esto es un pero importante y es un pero que cuenta, la revolución no fue impulsada por ellos. Y aquí sobre todo miro a Nantu como experta en ilustración porque creo que después podemos discutir sobre esto. La tradición o lo que nosotros estudiamos en historia, quiere que el primer llamamiento a las armas, el domingo 12 de julio de 1789, fuera lanzado por un abogado con discípulo de Robespierre en el Instituto Louis le Grand. Hassan dice: puede que sea así, pero quienes se arman y se dirigen masivamente a la Bastilla no son lectores de Montesquieu. La comisión reunida en marzo de 1790 para realizar la lista oficial de los vencedores de la Bastilla muestra que la mayoría de los que asistieron viven en los suburbios y son obreros. La lista queda así, recuerdo, formulada en 1790: 51 carpinteros, 45 ebanistas, 28 zapateros, 28 ganapanes, 27 escultores, 23 obreros del textil de las gasas, 14 comerciales del vino, 11 cinceladores, 9 joyeros y otros tantos sombrereros, marmolistas, vendedores de clavos, fabricantes de ajedrez, tintoreros, sastres.
irán adquiriendo conciencia política a medida que avanzan los acontecimientos. Como lo explica uno de ellos, un obrero orfebre llamado Jean Rossignol, el 12 de octubre, esto es cita de él, el 12 de octubre de julio, perdón, de 1789 no sabía nada de la revolución y no tenía ni idea de todo lo que podíamos intentar. Sucede un domingo, está bailando en una taberna cuando se da cuenta de que están quemando las barreras. Al día siguiente ve a la muchedumbre amparándose de los fusiles en las tiendas de armas. Le interesa el espectáculo. Dice el señor Rossignol, cito, fui al Palacio Real. Allí vi a unos oradores subidos a unas maderas que arengaban a los ciudadanos y que decían verdades que yo empezaba a apreciar. Todas sus mociones tenían como fin destruir el régimen de la tiranía y llamaban a las armas para expulsar a las tropas que estaban en el campo de Marte. Un poco más adelante, ya en su barrio, sigue, vuelvo a citar, nos juntamos gente que no nos conocíamos y en un instante ya éramos más de 70, todos bien determinados. Entramos a la iglesia, donde vimos a todos aquellos grandes aristócratas alborotados. Digo aristócratas porque los que hablaban en aquella asamblea eran casi todos caballeros de San Luis, marqueses, varones, etcétera. Se estaba nombrando a los comandantes, a los subcomandantes y se reservaban todos los cargos a los caballeros. Al final hizo una intervención contra aquellas nominaciones porque no se incluía ningún ciudadano. Me indignaba tanto ver cómo se unía aquella camarilla infernal para mandar a los ciudadanos que pedí la palabra. Dije que debíamos juntarnos por barrios y que como cada uno de ellos estaba armado, cada uno debía tener derecho a nombrar a su propio jefe. En ese librito explica, en ese libro que mencionaba de la revuelta, explica Hassan que los campesinos que encabezaron la revuelta en el campo durante el verano del 89, las mujeres que tomaron las carreteras de Versalles y llevaron al rey a París en octubre de ese mismo año, esas multitudes anónimas no conocían ni a Condorcet ni a Mably. Se pusieron a caminar bajo el empuje de la cólera, del miedo y del hambre. Su educación política se constituirá más tarde en el transcurso de los acontecimientos revolucionarios, leyendo los artículos de Jean-Paul Marat en el periódico El Amigo del Pueblo, que era divulgación, ¿no? Un periódico que simplemente hacía artículos muy cortitos que permitía explicar qué era lo que estaba pasando, o frecuentando las sociedades fraternales como las de Claude Assant, el dueño de una pensión que por las noches, en una pequeña sala bajo el convento de los jacobinos, reunía a los artesanos y a los vendedores de frutas y verduras del barrio con sus mujeres y sus hijos para leerles los decretos de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, la imaginación política de lo que se podía hacer en ese momento no viene determinada por unas ideas, no es algo que se imagine y que después se construya, no se sigue un plan con unos pasos que hay a seguir. Y sin embargo, como el propio Hassan reconoce, también hay algo que coincide en el momento, en esas ideas que están, que atraviesan y que constituyen una comunidad, como son los escritos de Rousseau y Montesquieu, que acompañan a la época. Pero sería ingenuo por nuestra parte y seguramente darle demasiada importancia a escritores a los que queremos pensar algo así como que todos los hombres que os mencionaba antes con las diferentes profesiones, ¿no? Los zapateros, ebanistas, leían a estos autores y es a partir de ahí que tomaron conciencia política, ¿no? Entonces, en esta segunda forma que acabo de mencionar, niega un poco mucho, el título de esta ponencia, ¿no? También puede haber otra parte de la imaginación, como esa facultad comunitaria, en la que no se imagine primero y después se construya, sino que en el realizarse de la acción se vaya tomando conciencia y se vayan imaginando otros escenarios que nazcan como fruto de la rabia o de la cólera, ¿no? Entonces, a veces esa propia acción ayuda a expandir o a ejercitar la imaginación política. No me parece casualidad que esta segunda forma, con las honrosas excepciones de Arendt y Castoriadis y, por supuesto, Bottici, haya sido desatendida por la filosofía, porque nos tocaría reconocer algo así como que no somos ese filósofo rey que se imaginó Platón, ¿no? Y entonces, bueno, yo diría que es momento de que nos hagamos cargo de que efectivamente también hay una imaginación comunitaria en la que la gente que nos dedicamos a la filosofía ocupamos un espacio muy, muy pequeñito. Pero podemos pensar un ejemplo mucho más cercano en el tiempo que, a ver, con muchísimas pinzas y sin querer compararlo, por amor de Dios, con la Revolución Francesa,
pero que me parece que nos permite también ver un poco, sobre todo a las personas de mi edad, cómo se hacía la acción y a partir de ahí vamos generando conciencia política. También miro, Anantu, las movilizaciones del 15M. Yo diría que para mi generación supusieron un primer contacto muy directo con la política y con las asambleas, donde no necesariamente partíamos de qué queríamos hacer, sino que, no lo sé, fruto de la rabia, la desafección y otras tantísimas cosas, nos hicieron juntarnos en la plaza. Luego, en fin, quiero decir, las ideas que surgían allí y en ese momento posterior con las asambleas, las cosas de las que se hablaban, fin de la monarquía, fin de los grandes partidos, incluso fin del capitalismo, pues bueno, evidentemente no se han cumplido, pero sí que me parece, y una vez más, este es un pero que cuenta, que hay que darle la consideración que merece, ¿no? Sí que se consiguió modificar un orden en cierto sentido que durante un lapso de 10 años nos permitió eh, no pensar en ese bipartidismo atroz, aunque ahora, ayer, gente que en aquel momento nos manifestábamos contra eso, estábamos celebrando eh, a Pedro Sánchez. No es algo que de verdad, o sea, miro a Nantu como coetánea de esas asambleas y de ese 15M que nos hubiera dicho. Pero una vez más, la imaginación política, nuestro presente es otro, es muy diferente al que teníamos entonces y sí, y nos vemos aquí. Bueno, entonces ocurrieron cosas que no nos imaginábamos en ese momento, no salieron todas bien, seguramente ni regular. eh, Algunas sí, yo soy bastante más ceniza y bastante menos optimista. Si no es la Revolución Francesa, todo se me queda corto, no, pero entendedme. Bueno, pero me parece, o sea, que también tenía sentido mencionar este ejemplo como algo en lo que comunitariamente empezamos a tomar conciencia política, que es algo que algunos tenían y otros no. Y se hizo en la acción, y se hizo esa capacidad de ejercitarnos, de ejercitar esa imaginación política, se hizo en comunidad. Entonces, Didi Uberman articula un poco estas dos perspectivas entre la imaginación como una facultad privada y la imaginación como una facultad comunitaria, em, señalando que en realidad puede haber algo así como un sentir compartido, donde hay algunos individuos que destaquen, que permitan liderar, pero que en última instancia los grandes cambios políticos vienen, políticos y que después se trasladan al derecho, vienen desarrollados en comunidad, reconociendo que efectivamente puede darse esa imaginación privada, ¿no? Y a mí me interesa esa articulación, porque creo que efectivamente cuando la imaginación comunitaria a veces se agota, está cansada, fatigada por el hacer de la vida, está bien, sobre todo las personas que nos dedicamos o que tenemos el privilegio de dedicarnos a la filosofía, de que lo hemos dicho mucho en el congreso que hemos estado esta semana, ¿no? Señores, que es que nos pagan por leer, escribir y dar alguna clasecita. O sea, si nosotros no tenemos el tiempo para imaginar eso, no sé quién lo tiene, ¿no? Entonces habrá que efectivamente hacerlo. Y aquí yo sí que quisiera distinguir entre dos tipos de utopías como esos escenarios en los que se puede llegar con la imaginación política. Utopías más posibilistas que parten del presente en el que estamos y que simplemente dicen mm, con esto que tenemos, qué cosas podemos modificar y a dónde podríamos llegar, y otras utopías que se constituyen y que yo creo que son de las que deberíamos ocuparnos los que nos dedicamos a la filosofía política, que son esas utopías casi de terra nova, ¿no? Algo así como hacer el proceso inverso, es decir, no tengo este presente y puedo llegar hasta aquí con las condiciones que tengo, no esas filosofías posibilistas o realistas, sino utopías que plantean dónde nos gustaría llegar y que después van trazando hacia nuestro presente cuáles podrían ser esos pasos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que tenemos que elegir un poco qué hacemos con esas utopías. Yo tengo mi apuesta con qué tenemos que hacer los que hacemos filosofía, que son esas de Terranova. Didi Uberman señala que la imaginación sería uno de nuestros bienes comunes y yo, más que bienes, creo que tiene sentido hablar de una facultad.
común, ¿no? Y allí donde donde el entendimiento hace norma y traza fronteras, y como decía Vila Matas, ¿no? Nos dice esto es así o es asá, la imaginación abre las puertas y no cesa de estar en movimiento, nos permite imaginar esos nuevos horizontes y la imaginación, especialmente esa que se circunscribe a la política, yo creo que sí que implica el rechazo a fijar las cosas, ¿no? A simplemente asumir que hay un orden que está así, por eso las utopías posibilistas a mí me interesan más bien poco porque creo que parten ya de unas premisas que son problemáticas. Precisamente Arendt señala, y a mí eso me parece bonito, por eso me cuesta mucho poner por encima, decir que Castoriadis es el filósofo más radical en teoría de la imaginación, porque Arendt define la imaginación en un textito que se llama ¿Qué es la libertad?, que lo tenéis en el texto Entre el pasado y el futuro, en el libro. Define la imaginación como la posibilidad de comenzar. Y aquí os tengo que leer esta cita porque me parece que es inspiradora y que nos puede servir. Dice, sería pura superstición esperar milagros, esperar lo infinitamente improbable en el contexto de procesos automáticos, históricos o políticos. Aunque aún esto no se puede excluir jamás por completo, la historia, a diferencia de la naturaleza, está llena de acontecimientos. En ella, el milagro del accidente y de la improbabilidad infinita se produce con tanta frecuencia que parece extraño mencionar siquiera los milagros. Pero esta frecuencia nace simplemente de que los procesos históricos se crean e interrumpen de modo constante a través de la iniciativa humana. Por el initium, el hombre es en la medida en que es un ser actuante, de modo que para nada constituye una superstición, sino incluso un propósito de realismo, la búsqueda de lo improbable e impredecible, estar preparado para ello y esperar milagros en el campo político. Entonces, la posibilidad de iniciar algo, de un nuevo comienzo, es lo que caracteriza, para mi gusto, esta idea de imaginación, ¿no? Entonces, como hemos visto que las dos formas de darse a la imaginación política, como individual y como facultad común, la imaginación tiene que ver con ese nuevo comienzo, que como dice Kant, con ese enlace de las percepciones en el tiempo, enlaza lo que ya no es con lo que todavía no es. Entonces, por eso creo que no hay que confundir la imaginación o la posibilidad de comenzar con una creación necesariamente ex nihilo, pero sí con la necesidad de un nuevo comienzo que se pueda hacer cargo del pasado. Bueno, ya. Entonces, yo aquí os traía, ¿por qué digo esto de hacerse cargo del pasado y que una utopía Terra Nova puede tomar elementos del pasado? Porque en mi opinión, tiene que ver con la posibilidad que también reside en la facultad de la imaginación de resignificar conceptos, ¿no? Entonces, con Nanto estuvimos ahora, perdona por citarte tanto, de estancia en Santiago de Chile y visitando el Museo de la Memoria em, pensaba, bueno, en realidad el Museo de la Memoria no tiene tanto que ver con hacer justicia a las personas que perdieron la vida bajo la dictadura de Pinochet, o sí tiene que ver con eso, pero sobre todo tiene que ver con la posibilidad de contar un presente y de imaginar un futuro, ¿no? Y esa orientación del museo me permitió pensar esto, ¿no? Cuando nosotros imaginamos utopías no quiere decir un rechazo absoluto del pasado, sino que hay posibilidad de resignificar o de contar de otra forma aquello que forma parte del pasado. Entonces, mi tema de trabajo es la noción de ciudadanía, eh, sin entrar en trabajar ahora eso, sí que quería señalar cómo a mí, por ejemplo, me sirve para pensar esos nuevos futuros, esos nuevos imaginarios, tomar algunas figuras arcaicas que si las escuchamos hoy dicen cosas diferentes a lo que decían en el pasado, ¿no? Entonces, pensando, por ejemplo, en la hospitalidad de Kant, pensaba en cómo yo en mis propios trabajos, cuando pienso en cómo tendría que darse la hospitalidad hoy o qué tipo de hospitalidad tengo en mente, mis referencias tienen que ver con la Eneida y tiene que ver como Iloneo le dice a la reina Dido de Cartago, qué clases de hombres sois vosotros que no recibís. En este caso a ellos, que son a unos troyanos náufragos, ¿no? Esa idea de que
a la condición de ser hombre le pertenece el ser hospitalario como algo de lo que no puede deshacerse, me parece que aparece la Neida, que es interesante y que a mí me sirve para imaginar utopías. Es decir, yo no tengo que pensar, o como yo trabajo, no pienso la imaginación política y no pienso esas utopías y no pienso esos nuevos escenarios como algo completamente desconectado de mi pasado y mi tradición, sino que hay figuras que me permiten pensar y que no quiere decir simplemente volver al pasado, ¿no? Sino que es hacerlas decir otra cosa. A lo que más me he dedicado, y eso también tiene que ver con la filosofía del derecho, es a pensar esa categoría de ciudadano y qué pasa si suspendemos la categoría de ciudadano como funciona hoy como herramienta política con el resto de conceptos que forman parte del campo semántico de la ciudadanía. En este caso, la figura del extranjero residente. Si nosotros suspendemos esa figura, de pronto el extranjero residente tiene mucho más que ver con la tradición judía, con esa posibilidad de habitar una tierra sin poseerla, con saberse que no se es titular de las tierras, ¿no? Y que simplemente no tengo más legitimidad que otros para habitarla, y nos permite imaginar una forma de no quiero volver a decir de habitar, pero de residir en el territorio que no pasa por la pertenencia a la que obliga a la ciudadanía, ¿no? Entonces, mi forma de trabajar para ejercitar la imaginación política es no tanto abandonar algunas figuras, en este caso abandonar la ciudadanía, pero ver qué pasa con el campo semántico de conceptos que forman parte de la ciudadanía una vez que quito el elemento que yo considero que es excluyente y productor de muerte, ¿no? Y creo que a partir de ahí surgen utopías Terranova que no necesariamente renuncian a todo lo que tenemos. No sé si me explico, ¿no? Y yo creo que esa posibilidad de ver qué ha quedado en los discursos velados, que ha quedado soterrado y qué puede decir en nuestro presente, también se relaciona con el futuro, ¿no? Y aquí sí que me pongo casi muy kantiana en esta idea de que la imaginación tiene que ver con unir el pasado con el futuro, que no quiere decir ni ser nostálgico, ni ser conservador, ni mucho menos, ¿no? Sino desligar cómo ha llegado ese pasado a nuestro presente y hacerlo hablar de otra forma. Y habrá elementos que no nos digan nada, que no nos sirvan y para los que tendremos que inventar otros lenguajes. Pero hay algunos términos que simplemente haciéndoles decir otra cosa, ¿no? Como yo os decía, o sea, yo con la ciudadanía lo que he hecho ha sido eliminar la categoría de ciudadano y ver que todos otros conceptos como el extranjero, el exilio, el refugio, me permiten pensar el habitar de otra forma, ¿no? Y ya no es algo negativo que se constituye como el refugiado en detrimento del que no tiene ciudadanía, sino que de pronto el refugio me permite decirlo de otra forma. Y creo que eso es una buena forma para pensar las utopías, sabiendo que a veces, o ejercitar la imaginación política, que a veces para activar nuevos espacios de lo común, dice Expósito, tendremos que imaginar nuevo lenguaje. ¿Cómo son las 8? Me quedan 5 páginas y si no va a quedar muy poquito tiempo, paso directamente al final, que tiene que ver eh, con con cómo yo entiendo que tenemos que trabajar también dentro de la filosofía del derecho y con esto volver a decir las cosas de otra forma, ¿no? Eh, Agamben tiene un texto muy bonito sobre la posibilidad del juego y él aboga porque lo que él hace, su forma de hacer filosofía se parece bastante a jugar. Y decidme vosotros si, como yo os lo acabo de plantear, no me podría otorgar el título de buena discípula de Agamben, ¿no? Cualquiera que haya visto a un niño sabe que hasta una cierta edad cualquier objeto que cae en las manos es susceptible de convertirse en otra cosa, ¿no? Una caja puede ser una casa, puede ser un coche. El juguete, dice Agamben, es aquello que perteneció una vez, ya no más, a la esfera de lo sagrado, a la esfera práctico-económica. Por eso nos entusiasman tanto los poetas, que hacen a las palabras decir otras cosas y por eso nos gustan tanto los grandes trovadores del siglo XXI, que son los raperos, que usan las palabras de forma diferente a como la hacemos cuando simplemente hablamos. El objeto que se convierte en juguete pierde su significado original. Una vez, pero ya no más, es lo que fue. Desde esta perspectiva, para ejercitar la imaginación, jugar con los conceptos de nuestra filosofía política es una invitación a deshacernos de su significado que se nos presenta bajo
que se nos presenta, perdón, determinado bajo la ficción de lo natural, ¿no? Entonces, cuando yo digo que si somos capaces de jugar como el niño con los conceptos, de estamparlos, retorcerlos, abrirlos para ver qué hay dentro, tendremos una oportunidad de desprendernos de sus significados y hacer que digan otras cosas. Si de lo que se trata es de posibilitar un pensamiento más allá de nuestra realidad, debemos buscar conceptos políticamente significativos que nos permitan bosquejar, iluminar ese horizonte. Entonces, el potencial de la imaginación política y filosófica reside en que, a pesar de su supuesta intraducibilidad política, lo que siempre se critica cuando hacemos esto, cultiva la utopía y nos aleja del inmovilismo, al igual que el juego. La imaginación nos permite ilusionarnos, en latín, illudere, ¿no? Ludere, jugar, y pensar nuevos mundos en los que el hombre no es condenado, en lo que me dedico yo, por el nacimiento, ¿no? Por la ciudadanía, pero lo podéis pensar. Yo creo que, como hace Carmen Madorrán, tiene mucho sentido seguir pensando la utopía y la imaginación política para pensar la crisis ecológica, por ejemplo, ¿no? No tanto desde esas utopías posibilistas estamos aquí, sino que dónde queremos llegar, qué es lo que tenemos que hacer. No podemos vivir sin historias, sin relatos que den sentido a nuestro presente, pero tampoco podemos olvidar que somos nosotros los que la hemos inventado y que si la realidad que construyen produce muerte, produce una crisis ecológica, debemos y podemos modificarlas. Entonces, habitamos la tensión entre lo que es y lo que podría ser, entre lo que efectivamente acontece y el mañana que podría darse. Los términos que hoy nos resultan excéntricos, porque nos parecen muy alejados de nuestra realidad, son valiosos porque yo creo que nos ayudan o nos llevan a representar teóricamente un nuevo mundo. Eh, Sí, de verdad, tenía muchísimas cosas. Termino con esto. Ferrajoli, filósofo del derecho, dice algo así como que la historia del derecho es la historia de las utopías. Y a mí esto me permite pensar que si efectivamente esto es cierto, insisto, las y los que tenemos tiempo para pensar, para escribir, debemos imaginar esas utopías con esas utopías no, terranovas y esas utopías que no parten de las condiciones limitadoras y circunscritas de nuestro presente, para ver qué pasa después. Ferrajoli, filósofo del derecho, insisto, jurista, dice: llegará un momento en el que abandonemos la ciudadanía, en el que seamos capaces de relacionarnos y de habitar un territorio sin tener que ser ciudadanos por sangre y por suelo de un determinado estado. Eso podría darse. Parece muy difícil, nos parece complicadísimo, nos parece imposible, pero también tuvo que resultar imposible, como hemos hablado de la Revolución Francesa, está bien mencionarlo, tuvo que resultar muy imposible a esos ebanistas, a esos orfebres que lideraron la revolución, pensar que después iba a llegar un Estado que le reconociera como ciudadanos con un principio de igualdad. Y se hizo y el mundo no se cayó y se instauró un nuevo orden. Entonces, me parece que desde la filosofía política tenemos que seguir imaginando esos nuevos órdenes y con Arendt seguir esperando nuevos milagros que sabemos que pueden pasar. Gracias. Tenemos unos minutos para que podáis hacer todas las preguntas que queráis. Mira, yo si no también tengo... Genial. ¿Lo qué? Esto sí que no lo vi venir para nada. Si hubiese estado aquí con nosotros nuestro querido Iván. Yo sigo pensando desde el principio, cuando hablabas ya con Levi Strauss de toda la parte de los mitos, las fábulas. Claro, todas estas imaginaciones o fantasías se constituyen siempre a posteriori. Es decir, en su momento yo supongo que todos estos griegos pues simplemente eran historias y tal, pero no se habla de estos como mitos hasta que ya son pasado, ya no son ni futuro ni ficción. Y lo mismo cuando hablabas de toda la cuestión de la Revolución Francesa. Es decir, ahora lo leemos desde
nuestro presente como, bueno, eso se produjo por la rabia, por la cólera que había, pero es una historia que hemos creado, o sea, hemos construido el relato cuando ya es pasado, no cuando está siendo ese presente hacia el futuro. No sé si me estoy explicando. Sí. Es decir, toda esa imaginación política solo podemos como apreciarla o tomar conciencia de ella una vez que ya es pasado. Entonces ahí es cuando creamos como todo el relato, Ujú. bueno, lo que has estado haciendo muy bien hasta ahora. Entonces mi pregunta viene ahora, que es, ¿cuál es la relación entre esta imaginación política y el azar? Es decir, cuánto, por ejemplo, en esas historias de los revolucionarios no era tanto por un sentido histórico que tuviera que ir en esa Sí, dirección, sino simplemente estaba en su casa y vio que la gente empezaba a coger palos, vio que claro. quizás si hubiese llegado a esa ventana 10 minutos más tarde no hubiera visto y hubiese habido un revolucionario menos. Ujú. A ver, yo en realidad, o sea, creo que como lo cuenta este Rossinyol, que ahí por lo menos tenemos algunos textos que sí que se escriben en el momento, o sea, que son entrevistas que se hacen en el 8, o sea, que se hacen en el 90, un año después. Pero él lo cuenta así, o sea, él dice, bueno, estábamos aquí y la politización vino después, simplemente me sumé a lo que estaba pasando. Me sumé, pero me sumé también, vamos a ser eh, realistas. Nadie se alza en armas si no está hasta las narices de algo. O sea, ni en el 18, ni ahora. O sea, que tiene que llegar a un nivel de hartazón considerable como para hacerlo. Pero efectivamente él lo cuenta como, pues mira, pues es que vino un poco así. O sea, vinieron así dadas. Entonces, yo sí que creo que tiene que haber una gran parte de azar. O sea que no lo sé, también ahora estos días viendo las movilizaciones estas en Ferraz y luego tal, de verdad es que cuántas cosas no han empezado porque alguien ha dicho, a ver si no te atreves, vamos a hacer esto y les ha parecido una estupenda idea. Y por eso yo tiendo a no subestimar nada, porque creo que las cosas se desencadenan mucho más rápido de lo que nos parece. O sea, que a veces tendemos a ver como, la Revolución Francesa estaban súper organizados y de verdad, no te digo que eran escapati di casa, pero un poco sí. O sea, pues al final también era gente que dentro de un hartazgo común a veces sale bien y a veces no. El librito este de Hassan que habla de Haití, habla de Argelia, habla de diferentes revueltas de la Unión Soviética, comenta por qué algunas se dan y terminan en revolución y otras son sofocadas eh, al cabo de las semanas o de los días, y hay una gran parte que responde al azar. O sea, yo eso sí que creo que, en fin, y que por suerte, o sea, que menos mal, no tenemos control de todo. Sí, 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 o sea, creo que eso sí, me parece que el ejemplo de ese librito y del señor Rosiñol se ve muy bien, que a veces las cosas simplemente, bueno, salen y otras no, con muchos asteriscos, o sea que por supuesto que tiene que haber una aceptación mayoritaria, todo lo que tú quieras, pero Bueno, está escuchando y tengo un par de preguntas. He intentado concentrarme en las explicaciones que has estado dando y me cuesta mucho hacerme una idea de que pueda haber una imaginación corporativa o colectiva. Es que, no. Y cuando has hablado del juego y de que un niño es capaz de ver en paquetes, sí. pues no imagino que haya dos niños que vean lo mismo en ese paquete. O sea, a mí me parece que hay una nostalgia de que lo colectivo sea importante. Cuando a mí me parece que yo diría que afortunadamente lo individual es lo creativo. Y la segunda parte también has hecho has rechazado el conservatismo, el conservadurismo como algo que no vale, que apestoso. Me parece que el tiempo verbal del idioma español mejor es el gerundio, habiendo, comiendo, subiendo, bajando. Es decir, partiendo de lo que hay.
Sí, con la primera pregunta. O sea, yo entiendo que puede ser raro, pero porque seguramente lo estamos imaginando otra vez como facultad del individuo, ¿no? Entonces estamos pensando en un sentido auditivo y decimos cómo va a ser eso colectivo. Lo que pasa que yo creo que hay algo así como esa imaginación política, esa posibilidad de crear otros mundos, de cuando la gente está muy cansada con un cierto régimen, que sí que me parece que acontece, si lo quieres ver así, de forma comunitaria. Y no por asambleas, ojo, ¿eh? O sea, creo que las asambleas pasan otras cosas que a mí me parecen interesantes y que también hay que ver qué pasa ahí, pero hombre, al final, siendo individuos, nos damos en un contexto que compartimos, ¿no? Nosotros estamos aquí en Madrid y tenemos condiciones más o menos parecidas, unos serán más precarios, otros menos, pero diría que compartimos muchos significantes, compartimos tradición, compartimos determinadas cosas que nos hacen, creo, y los ejemplos que mencionaba creo que dan un poco cuenta de ello, que se permitan esos cambios grandes políticos y que no se ha liderado por uno. Es decir, yo no creo que lo que pasó, por ejemplo, con el surgimiento de Podemos o con el surgimiento de Ciudadanos, el surgimiento de nuevos partidos, no creo que respondan al genio o a la capacidad imaginativa de uno. ¿No? No creo que haya sido el resultado de eso, creo que viene de recoger más bien algo que se da en común, me parece. Y lo del juego tiene, como yo lo veo y como creo que funciona, tiene que ver con la posibilidad de ver, o sea, me parece que es ilustrativo por ver qué hacemos con los conceptos, ¿no? O sea, y jugar me refiero a eso, a destriparlo, a romperlo. Claro que cada uno lo vamos a ver diferente y que los niños pueden jugar de forma diferente, pero como ejercicio, como forma de aproximarme en general, como mi metodología, como yo trabajo, no es dando por sentado los conceptos, no es dando por sentado qué es imaginación, qué es política, qué es ciudadanía, qué es lo que sea, sino que trato de retorcerlos, ver qué hay dentro y entender que la mayoría de los conceptos están formados por relatos que responden a una tradición, que pueden ser útiles, pero que no son sagrados. O sea, yo cuando hablo del conservadurismo tiene que ver con que para mí la tradición es útil mientras sea útil. Es decir, yo valoro a la Eneida y creo que nos convendría pensar la hospitalidad con la Eneida romana y no con Kant, pero no porque sea más antiguo o no porque me guste Virgilio, sino porque creo que ahí me permite entender mejor nuestro presente. Entonces, mi forma de aproximarme a cómo hacer filosofía tiene que ver así. Entonces, la tradición bien, y yo encuentro cosas muy valiosas en esa tradición, pero no porque sea tradicional, o no porque tenga X años, o porque la tenga que respetar, porque Virgilio o porque Homero es el padre de la literatura occidental, sino porque creo que Homero dice cosas que son más o menos interesantes y otras que me interesan menos y que no tengo ningún problema en dejar de lado. O sea, una cosa que decimos bastante algunos profes en la Autónoma, justo antes Mercedes citaba a Iván que se dedica a filosofía clásica, ¿no? Bueno, pues es que si hay Aristóteles no tiene nada que decirnos en nuestro presente, pues ya está, pues se quedará como algo que se guarda en un museo, tendremos sus obras y ya está. Pero si lo leo o si voy ahí es porque creo que me permite pensar el presente, pero en esto soy muy presentista y hacia el futuro. Y si no, la verdad es que me lo tomo más como hobby, como erudición. Oye, quiero saber qué decían estos, pero lo que pasa es que yo sí que creo que hay algo que nos permite entender ahí el presente y por eso, bueno, pues sí, por eso los trato. Perdona, Belén. Quiero que no sé, o sea, que no sé si estoy tomando mucho tiempo. Ahora sí. Mira, vamos a poner un ejemplo. Yo me he hecho un ejercicio y ha sido el de callarme. Yo tenía una intervención, no la he hecho. ¿Por qué? Porque callarme deja espacio para otra cosa. Y yo ahora voy a hacer una intervención que no hubiese hecho antes. Si hubiese estado aquí hablando de los ríos, quizá la conversación no estaría por esos derroteros. Estaríamos hablando del azar, no lo sé, no lo sabemos. Obviamente, las ideas no hacen revoluciones. Las prácticas hacen revoluciones. Pero las prácticas y las ideas no son nada. ¿Cómo pienso yo esto de la imaginación política como una facultad colectiva?
3 niños de 3 entornos absolutamente distintos jugando un mismo juego. ¿Las reglas son fijas? Bueno, eso dependerá de lo que renegocien ellos. Pero todos van a entender a lo que están jugando. No va a haber, o sea, te miro porque como has preguntado lo de los niños, me parece un ejemplo muy bueno. Y es que los educadores, pues yo ni tengo ni nieto que sobre... Digo, ese es mi trabajo. Y yo cuando miro la vida con los ojos de un niño, me doy cuenta que la imaginación es precisamente lo que me hace posible la vida en este mundo. Si no, sería muy desgraciada, muy desgraciada. Y la realidad es que los inventos, todos los inventos, parten de lo que Son Rethel, un filósofo que estuvo en Nápoles unos años y tuvo una experiencia allí muy importante y habló de la filosofía de lo roto, lo que dice precisamente como una filosofía de la técnica, ¿no? Es decir, el problema es que la ilustración se ha entendido de una manera muy limitada. Es una pena que la filosofía de la ilustración se haya entendido como de una manera muy limitada, pero la filosofía de la ilustración lo que fue una primera no, fue una gran divulgación, fue la primera gran divulgación de las ideas científicas, que se nos olvidan muchas veces, científicas, no del bla bla de Voltaire en un periódico, no. Eso tenía que ver con la actualidad y los medios de prensa periódicos, como había pasado también, por otro lado, en la década de los 30 años, que fue cuando los europeos empezaron a tomar conciencia de que eran algo más que naciones individuales, etc. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, un ejercicio de nacionalismo son las comunidades imaginadas. Ojito con la imaginación, que de repente nos lleva a muchos más lugares. Y el nacionalismo realmente no se produce en la tierra propia, se produce como la nostalgia y la melancolía y la imaginación de lo que es la tierra, generalmente cuando se está en el exilio. Ahí nacen las fuerzas nacionalistas más claras, como un ejercicio claro de imaginación, porque me da la sensación de que las naciones y las nacionalidades requieren de una legitimación brutal, que es un ejercicio de imaginación creída por el resto de la humanidad, como es la religión, por otro lado, ¿no? Que parten de experiencias místicas que son personales, individuales, porque el individuo también existía en Grecia, solamente que resulta que políticamente solo se comprendía una vida buena en el contexto de una comunidad, ¿no? Entonces, que ahora mismo hayamos privatizado tanto la vida que solo podamos pensar la imaginación como un ejercicio onanista a partir de mis propias fuentes, pues me parece un poco limitado. Me parece más bien que pensar por qué nos creemos los mismos cuentos, por qué seguimos regalando los mismos cuentos o distintos. Pero la estructura de los cuentos, de la narrativa, seguimos innovando ahí, seguimos viendo series, los formatos cambian, pero seguimos consumiendo imaginación por todos lados. Es una pena que se pongan de moda las distopías por los tiempos en los que vivimos, pero sin embargo, utopías con base en la experiencia, eso ya hay terminado. Utopías con base en la experiencia. Por ejemplo, una utopía de Terranova sería Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac existió en realidad. No es un personaje de una obra de teatro, existió en realidad y pensó en una posibilidad de un mundo posible y de los viajes a la Luna. Sorpresa, de repente la NASA ya la pensó un tiempo en el que era impensable pensar salir de su planeta Tierra. Cristina de Pizan. Cristina de Pizan habla de la ciudad de las damas, de una posibilidad alternativa de concebir a la mujer en la Edad Media. En esa edad que se nos dice como oscura y como no sé qué, pues no. Ahí había una imaginación política y una reestructuración del pasado, una resignificación de las personas, de los miembros, de las instituciones, etc. Y luego, en una ilustración temprana, que es el siglo XVII inglés, Harrington, por ejemplo, James Harrington, hace un ejercicio de historicidad brutal para recuperar todos los regímenes políticos que han existido en la antigüedad, partiendo incluso de los asirios y de los sumerios, porque la civilización tampoco nace en Israel y tampoco nace con Cristo, lo siento mucho. Hay mucho antes, existía la humanidad, mucho antes. Y entonces Harrington toma todos estos regímenes políticos para componer su Oceana, que es algo así como su República Ideal. ¿Qué ocurrió? Que en su tiempo se pensó que era un loco que estaba haciendo un ejercicio de utopía. Mentira, porque él hace ilustraciones, imágenes, porque se piensa con imágenes, y ilustra lo que es el proceso del voto, lo que es el proceso del sorteo y un montón de procedimientos democráticos, y no se fija ni en Atenas, sino en Esparta, no se fija se va fijando en el espacio vacío. Y la cuestión es que si no dejamos ese espacio vacío y intentamos llenarlo porque vamos con prisa, porque todo el rato hay una pantalla mediante, porque no estoy hablando mal de todas esas cosas son posibilidades y herramientas como la técnica, que son maravillosas porque existen, pero eso no quiere decir que tengamos que hacer un uso terrible de ellos, ¿no? Quiero decir que nadie dijo que había que poner bombas o tirar bombas en las guerras mundiales. Se podía, se hizo también, pero claro, que se haga todo lo que se puede hacer
pues Ya. madre mía, menudo ejercicio de ibris y de poco autocontrol y poca inhibición. Lo que estabas diciendo de los nacionalismos y de se necesita imaginación, fíjate que imaginación, pero lo que se necesita, y esto tú lo sabes con Gramsci, es el relato. O sea, quien tiene el relato, Y sí, pero quien controla la narrativa, quien controla el relato, es quien controla la historia, quien controla la forma en la que los pueblos se ven. O sea, no, sería impensable, que al final es todo lo que llevo haciendo el último tiempo, ¿no? Sería impensable que nos pareciera normal tener derechos por suelo y por sangre si no fuera por toda una serie de relatos que le dan sentido y que simplemente normalizan y naturalizan esa situación. Y eso para mí tiene que ver, otra vez, por eso, si es que mi forma de trabajar mm, viene un poco condicionada por esto, vale, pero entonces vamos a ver qué hay dentro de eso, y lo que nos vamos a encontrar son relatos, historias que nos dicen cómo somos, cómo queremos ser, y entonces simplemente en el caso del nacionalismo el pueblo tiene que estar a la altura de ese relato que se ha contado. Pero eso yo creo que nos sirve, bueno, o sea, otra vez, no solo para la cuestión de la nación, diría que nos sirve en un sentido más amplio. Sí. Se produce por el discurso, o sea, es ridículo. Es ridículo que la política se ha convertido en un ejercicio de suplantación de lo que es el discurso de la opinión pública. Ya. Es así, quiero decir, se genera opinión pública, Gramsci tendría mucho que decir ahí y tendría muchísimo trabajo, lo que es insoportable ahora el estudio de la opinión pública, porque hay que hablar de todas las redes sociales, de toda la política editorial, de todos los movimientos sociales, de todo, que es inagotable, claro, el presente es muy difícil de pensar, agota, claro que agota, pero la cuestión es que la política nunca fue eso. Incluso la política institucional son los tratos que secretamente, como tiene que ser la política, esto no es una deslegitimación, esto es una legitimación, igual que las negociaciones, tienen que ser entre diversos actores. Y yo, por ejemplo, aquí me posiciono afortunadamente que se ha constituido el gobierno. Y afortunadamente es más plural a la fuerza, desde el 15. A la fuerza. ¿Que genera más reacción que nunca? Por supuesto, Susan Zadurri ya lo decía. Y el feminismo, cuanto más éxito tenga, más reacción va a tener. Pero Yo tengo fuertes opiniones sobre esto y no quiero que queden grabadas, pero lo hablamos luego. Yo creo que por Claro. este cambio, Sí, yo no soy del gremio. está bien. Menos mal que no somos todos. Muy bien. Pues habla muy bien de usted que venga a charlas que no son de su disciplina. O sea que muy bien. Que llevo asistiendo a la filosofía. Muy bien. Escrito solo tiene 70 más. Muy bien. Y un viaje por algo que es un cambio de ritual. Claro. En su momento es que ya forma parte de la política. Se definía como la producción y consumo de bienes. Hasta que alguien, no sé, creo que uno, pero dijo producción y en el mundo en que vivimos ahora, distribución y consumo de bienes. Y de esa palabra que no existía en los manuales de economía, ha salido una empresa absolutamente criticada por todo el mundo que se llama Amazon. Simplemente, no voy a plantear esto aquí, os lo propongo a los profesionales de la filosofía y de la imaginación que os deis cuenta de la profunda comprensión de cómo funcionaba el mundo económico para el que creó algo tan denostado. Bueno, yo he sido miembro de un partido político, Camacho y yo nos hemos dado la mano en la clandestinidad. Pues entonces, el que no era obrero de mono no contaba para nada. Y lo de la distribución era, yo qué sé, de mangantes, de control del bote, lo comercial. Ese desdén de origen ideológico sobre una de las tareas de la vida, pues quedó ahí y arruinó un poco la marcha de todo un movimiento político. Y otros que no querían hacer nada de política, sino hacer dinero, que es lo que busca
el odioso, el capitalista que tiene esta vocación, se inventó, oye, ¿y si inventásemos la manera de que la distribución sea una actividad regida por reglas parecidas a la producción, el taylorismo, la sistematización y, bueno, hay pocas cosas tan comunes como una caja marrón con Sí. con el cosa. Lo identifica todo el mundo. Más que no saben si es de Kant, si es de Heidegger o si es de... Yo soy de Pico. Bien. Pero hay también imaginación y muy poderosa para Sí, claro. transformar la vida en otros ámbitos que no son el Sí, ejercicio. claro, claro. No, y luego dentro de la imaginación política, a ver si no creemos que solo la vamos a usar quien nos gusta. O sea, que quiero decir eh, que sí, que de ahí pueden salir instituciones o formas políticas que a mí me parezcan distópicas, pero que nacen del ejercicio de imaginación política de los otros. O sea, y si eso pasa en política, pues por supuesto que en otros ámbitos. Belén, no sé si quieres que vayamos cortando, que son y 28 y me gustaría que salierais bien de trabajar, o sea, que no cogiéramos más tiempo. Si queréis, ya lo podemos dejar Fenomenal. y pues hablamos ahora mientras recoge. Genial. Gracias. Gracias.